Vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la tercera tertulia de la Escuela Cocuyo de 2024, que está enfocada en capacitación, la cobertura electoral en Venezuela y temas de desinformación. Hoy es nuestra tercera tertulia, la vamos a dedicar por completo a tema de desinformación, elecciones y desinformación. Por eso tenemos a varios de nuestros tres profesores que van a estar, que están en las clases de la escuela, pues en esta conversación. Hoy es jueves 21 de marzo del 2024. Ya hubo equinoccio de primavera, según leí ayer. También en la semana celebramos el Día de San José en Venezuela. Y en estos días, estos 2, 3 días, sobre todo ayer, pasaron muchísimas cosas en el país. Las tertulias generalmente procuramos que sean sobre temas más de profundidad que de coyuntura, pero evidentemente siempre salen los temas de coyuntura. También quiero invitarlos a que, por favor, em, promuevan la, la, la distribución de estos materiales que ya están en las plataformas de Efecto Cocuyo. Invito a todas las personas que se están sumando a la tertulia a que recordemos mantener silenciados los micrófonos para evitar que entren los ruidos de la casa, de cuando llegó el agua o si se fue la luz o pasó alguien por la acera. Eso nos ha pasado a todos. Sabemos que eso suele ocurrir. Por favor, entonces los invito a que revisen un momentico cómo tienen sus micrófonos y aquellos que todavía lo tengan abierto, que lo muteen para dar entrada a nuestros invitados. Los invitados de hoy son Gianfredi Gutiérrez, quien es experto en todo el tema de desinformación electoral, la profesora Morela Alvarado, quien es docente universitaria e investigadora a dedicación exclusiva de la Universidad Central de Venezuela, el profesor León Hernández, quien es magíster en comunicación organizacional, doctorando en historia de la Universidad Católica de Bello y además experto en temas de comunicación y elecciones y otros temas. Cuando vayan hablando, yo les voy a hacer la presentación. Todavía se está metiendo un sonido, un ruido, no sé si ustedes lo escuchan o solo lo escucho yo. Debe ser que alguien todavía, ya creo que ya se silenció, tenía el micrófono todavía abierto. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Voy a como que a empezar de nuevo para efectos de la grabación. Esta es la tertulia sobre desinformación y elecciones en Venezuela. Es parte del programa de formación de la Escuela Cocuyo de 2024. Hoy es 21 de marzo del 2024. Nada está en calma en Venezuela, pero nos vamos a enfocar en los temas de profundidad. Emergerán algunos temas de la coyuntura. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectados porque entendemos la hora y las dificultades muchas veces de conexión en Venezuela, y les doy la bienvenida a nuestros profesores Gianfredi Gutiérrez, Morelo Alvarado y León Hernández. Voy a empezar con Gianfredi, si te parece, Gianfredi, para que nos dé. Gianfredi es experto sobre temas de cómo enfrentar la desinformación electoral, también en las herramientas de verificación y de creación de contenido confiable. Ha sido y es reportero de La Fuente Ambiental, una fuente hermosísima. Es fact-checker, formador en periodismo de datos, es licenciado en comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, fue director de las unidades de verificación en Colombia y Venezuela, como Cotejo, Reporte Ya, El Nacional y Cocuyo Chequea. Investigador de desinformación e infógrafo digital. Tiene una combinación bien especial porque maneja el área periodística, pero también el área tecnológica. Gianfredi, ustedes han estado trabajando en varias investigaciones y me gustaría que digamos, como tema inicial nos diga ¿cuáles son en general esas narrativas de desinformación? No solo en Venezuela, digamos en general que se han detectado cuando tenemos un proceso electoral. Buenos días, Luz. Muchísimas gracias.
Yo creo que hay como tres pilares que son usuales cuando aparece la desinformación, que además son los picos, que es cuando hay una preocupación un poco más grande de que esta desinformación que, digamos, corre, por la cual nos estamos acostumbrando, que suele hablar de cosas climáticas, de efectos meteorológicos, tiene ese disparo en momentos electorales. Lo primero es poner en duda el sistema electoral, ¿no? Cuando la democracia está en sus momentos más bajos a nivel mundial, entonces la desinformación se afinca en que la democracia realmente es el problema, ¿no? Porque siempre elegimos los mismos, porque los partidos tienen cooptadas las instituciones, porque los medios de comunicación obedecen a razones políticas. Y eso funciona para, digamos, no solo ahondar esas dudas que tenemos sobre el sistema democrático, sino que la solución es esta persona antipolítica, antipartidos, anti nada, ¿no? No es solo presentarlo en el juego democrático de que Rodolfo Hernández o Bukele o Trump o Cast, estoy hablando de gente que ganó y que perdió, pero que se presentan como la gran solución es que esta persona no está asociada a la clase política ni defiende la democracia, que además es un sistema realmente imperfecto. Y estas imperfecciones se ahondan cuando se hablan de cosas como los criminales tienen derechos humanos o los criminales respetaron los derechos humanos y se afincan en estos conceptos que no necesariamente son populares, ¿no? Que si los derechos humanos son solo violados por el Estado, o que es diferente cuando un delincuente comete un homicidio que cuando lo comete un policía o un militar en la cadena de mando, ¿no? Son conceptos jurídicos, políticos, que no necesariamente son demasiado populares, ¿no? Y por ahí se cuela la decisión, que hay unos, vale recordar, me parece un paralelismo muy importante, como cuando Bukele fue alcalde, fue presentado en algunos videos que se hicieron virales, como un alcalde centroamericano que traía esperanza, ¿no? Y era un video realmente propagandístico, y me hace recordar cuando la Cava era alcalde y también se le presentaba como alguien alternativo, ¿no? Que le ponía las bragas naranja a los infractores, que los ponía a limpiar, ¿sí? Es decir, que había una especie de presentación de esta persona podría ser algo más porque se sale de los cánones, ¿no? Pero realmente hay detrás de eso una narrativa antidemocrática. Este sistema de elegir a los mismos de siempre, que están conformados en partidos corporativos o corporativistas, no funciona. Entonces, lo primero es, el sistema electoral o el sistema político no funciona, la democracia ya no funciona, hay que buscar alternativas. Lo segundo es poner en duda al ente electoral, ¿no? El ente electoral, no importa si el gobierno es de izquierda, de derecha, lo escuchamos decir que hay una cooptación también de una empresa privada o de quienes están en el gobierno. Y es mucho más fácil explicar esto de que te cambian los votos, de que tú votas por A y aparece B, que explicar la compleja madeja que lleva las irregularidades electorales que no necesariamente van a un fraude, ¿no? Sino, por ejemplo, de nuevo, presión a los funcionarios, no tener igual acceso a los medios de comunicación, a fuentes de financiamiento, la intervención de funcionarios en política. En Venezuela sabemos los puntos rojos, las misiones, las amenazas. Entonces, es poco creíble. Hay una investigación que desarrolló CLIP en toda Latinoamérica llamado Mercenarios Digitales, que explicaba cómo estos grupos antipolíticos, alternativos, a veces conspiranoicos, que habían hablado de antivacuna y de cosas libertarias durante la pandemia, preparaban el terreno ante la duda de que los resultados fueran confiables, ¿no? Pero esto era una especie de cápsula de caja negra que tenían preparado para, si yo pierdo, es porque me hicieron trampa. Y si yo gano, es porque a pesar de la trampa, gané, lo que llamamos una especie de profecía autocumplida.
Entonces esa es como la segunda narrativa. Uno, la democracia ya no funciona. Segundo, los eventos electorales son poco creíbles. Y tercero, que digamos es lo más común, es que hay una conspiración para evitar que las cosas cambien, ¿no? Entonces conocimos cosas como QAnon. Realmente los demócratas son unos pedófilos satanistas, ¿no? En Latinoamérica es más común lo del Foro de Sao Paulo, ¿no? Es una especie de reunión de villanos y malvados que tienen todo cooptado, pero no, va más allá, digamos, de las alianzas políticas y de las cosas que hemos visto que entran en común con los gobiernos que se autodenominan progresistas, sino es una especie de conspiración global, similar al engaño climático o al terraplanismo o al control social a través de las vacunas. Hay una narrativa en común que presuntamente trata de detener ese cambio. Y se le pone ese tema moralista que en Estados Unidos fue el QAnon, ¿no? La razón por la que no quieres que haya un cambio, porque no quieres que gane Milei o Bukele o Rodolfo, el Estado profundo, las relaciones pedófilas, y ahora, digamos, en Latinoamérica es mucho más común esto de la conspiración progresista, ¿no? La conspiración progre o lo que habíamos hablado de la foro. Entonces, esas son tres, como digamos, las tres cosas muy similares que aparecen en campañas electorales. La democracia no funciona, las elecciones son poco creíbles y finalmente hay una gran conspiración que trata de evitar que haya un cambio. Disculpen que tengo un simulacro y vamos a escuchar a la profesora Morela Alvarado. Esto pasa así. Con respecto al mismo tema, Lumeli, sí, ¿verdad? ¿Sí me oyen? ¿Aló? Sí, perfecto, Morela, Ok, te escuchamos perfecto. perfecto. Ok, muchísimas gracias. Sí, apoyo totalmente las afirmaciones que hace Gianfredi y justamente qué es lo que se está, qué es lo que el fin último de todas estas narrativas que se en momentos de coyuntura, socavar la confianza. O sea, eso es lo principalmente, primero, porque hacia dónde vamos y hacia dónde apuntan las narrativas, como bien vieron en los contenidos o lo van a ver, según el caso, apuntan a mover la emocionalidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el desencanto, la indiferencia, la desconfianza y, por supuesto, la inseguridad. Un ciudadano inseguro es un ciudadano incapaz de tomar, por supuesto, buenas decisiones. Eso por una parte, pero eh, eh, junto a las narrativas que se construyen, también hay una estrategia distractora, por llamarla de alguna manera. La estrategia distractora que busca llenar el espacio informativo de información que distrae, que no pone el foco en los aspectos de interés, pero tampoco en esos aspectos que están vinculados a la plaza, sino que va a comenzar a llenar las redes, sobre todo las redes, de información banal, por llamarla de alguna manera, o información que no va a mover la opinión pública hacia otro lado que está muy lejano al que nosotros nos interesa porque es el proceso electoral. Entonces, ayer conversaba con mis estudiantes de pregrado y una de mis estudiantes me decía, profe, pero es que lo que viene dentro de poco ya se abrió un concurso de audiovisuales en vertical. ¿Qué es lo que va a pasar con ese concurso? Es un proyecto, una campaña, por supuesto, de propaganda que está generando el gobierno, pero lo que busca es que se genere muchísimo contenido para distraer la atención. Me decía esta persona que veía cómo parte de los videos que estaban llegando, por ejemplo, niños de escuelas hablando del Esequibo. Entonces es un contenido inocuo, aparentemente un contenido inocuo, pero lo que va a hacer es distraer la atención.
distraer la atención para que nosotros como ciudadanos entonces no estemos pensando en lo que verdaderamente nos interesa, que es lo que nos va a permitir a nosotros recuperar nuestra democracia. Y por otra parte, y bueno, nos decía Meli que no deberíamos hablar de coyuntura, sino de temas de profundidad, pero es inevitable hablar de la coyuntura. Ayer justamente yo tuve la posibilidad en el ejercicio diario que uno hace de revisar contenidos en las redes, cómo empezaron a aparecer ya los zombies, los que llama Gianfredi zombies. Es decir, contenidos que han sido desmontados, pero que son reeditados en momentos de coyuntura. Ayer, por ejemplo, entre ayer y antier, empezó a rodar el derrumbe de la escultura de Chávez en Barinas, lo ponían que era en Barinas, y eso pasó en el 2017. Pero empezó a rodar para calentar la calle, calentar la opinión, pero sobre todo para distraer la opinión. El otro fue una marcha de Chacao en apoyo a favor a María Corina Machado para que vean que pueden ir de un lado a otro. Estaba Kevin, que además de distraer, contaminar, justamente es contaminar, infoxicarnos. Aparecía una gran marcha de apoyo a María Corina, por supuesto eso no sucedió en esta semana ni en este año, y creo que lo más evidente, porque lo interesante de todo esto, de las evidencias, es que la gente empieza a reconocer. Estaba un dirigente de 20 Venezuela dando unas declaraciones de cómo los financiamientos que recibía María Corina Machado. Lo interesante eran los comentarios de las personas. Decían, mira, pero eso no puede ser más falso por esto. Es que no hay sincro. Entonces hay una pequeña alfabetización en desinformación que creo que ya son pequeñas batallas que ganadas que nos va a nos permite reconocer que efectivamente el ciudadano, en la medida que tiene herramientas, en esa medida va a ejercer sus derechos. Es todo, profe. Muchísimas gracias, profe. Bueno, esto de los contenidos zombies, seguramente vamos a ahondar un poquito más en la conversación. El tema que me parece súper importante es esto que menciona la profesora Morela, de distraer la atención. Creo que también como parte de la conversación que tenemos que tener quienes hacemos cobertura electoral, no solamente para el desmontaje de la desinformación. No sé si ya se reincorporó el profesor León Hernández. Si es así, me gustaría, una vez yo asistí a una de sus presentaciones y me gustó muchísimo la forma como él iba presentando cómo se producen estos fenómenos de desinformación, pero además también explicaba todos estos términos de que en inglés es misinformation, desinformation. Me gustaría que como hay personas que no están en la escuela, sino que son invitados que se sumaron a la tertulia, podamos también, así como hizo Gianfredi, como ha hecho la profesora Morela, tener en esta primera parte ese marco general que nos permitan ubicarnos en temas de desinformación, cobertura electoral y lo que he visto, profesor, en otras partes del mundo, no solo en Venezuela. El profesor perdón, León Hernández. Gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto, profesor. Muchas gracias. Sí, yo quisiera, antes de abordar ese punto, de pronto también comentar que entre las narrativas nuevas que ha habido, por ejemplo, aquí en Venezuela, está cierto levantamiento de expectativas irreales. Es decir, el proceso no se va a dar como se tiene previsto, sino que va a haber un proceso electoral paralelo, conducido por la ONU, la Corte Penal Internacional de Justicia, Estados Unidos, y que reduce la posibilidad de fraude o de derrota, porque seguro va a haber un cambio político por una vía alterna, otra narrativa que ha surgido. Y sobre lo que comenté, tiene que ver Dame un permiso, profesor. Por favor, tenemos de las personas que se están sumando, seguramente, los invito a que revisen sus micrófonos y los pongan en silencio, porque imaginemos que es como que cuando uno está en plena clase y pasamos y entramos y hacemos un ruido, se mete mucho ruido
y esto se está grabando para que otras personas lo puedan aprovechar. Así que disculpe la interrupción, profesor, pero era que no se estaba escuchando lo que usted decía porque estaba entrando un ruido en paralelo. Continuamos. Conceptualmente hablando, existe unos contenidos falseados que pululan en algunas plataformas comunicacionales, generando una alteración de la realidad. Algunos son, digamos, orgánicos, producto de rumores y errores de aproximación de las personas. Otros son malintencionados. Y ahí comentaba Luzmeli el término misinformation y disinformation en inglés. En español solo tenemos desinformación y este engloba a los que son contenidos orgánicos, errores que pueden ocurrir por interpretaciones, por ejemplo, de algunas personas consideradas influencers. Y también los laboratorios que crean de manera premeditada, dirigida, frustración, en el caso de la desinformación electoral, desconfianza y polarización. Básicamente, esos son las tres emociones que juegan aquí en este tipo de campaña para evitar que la gente se empodere de su voto y tenga ligera esperanza o ligera concepción de que las cosas pueden ocurrir de una manera contundente a través del poder del sufragio. Es de acotar, yo diría importante acotar que dentro de la narrativa ausente que podría contrarrestar este tipo de procesos está, por lo menos en el caso venezolano, lamentablemente, el propio silencio en algunos procesos de generar confianza, por ejemplo, en máximas como el secreto del voto, que tiene mucho tiempo que no aparece dentro de la narrativa del ente comicial, que pareciera que generara precisamente un silencio ante eventuales sentimientos de temor y esto aunado al hecho de que existe una gran vocería de parte de algunos funcionarios interesados en crear este temor en la población, esto incrementa la posibilidad de que haya una mayor abstención, aparte de la desconfianza que genera las teorías conspirativas, los supuestos procesos electorales paralelos que están circulando actualmente en las redes sociales. Fíjense, los tres en esta primera intervención han hablado de cómo se dan algunas de estas narrativas, pero y también han esbozado porque para ganar la confianza, para generar ruido, me gustaría que ya muy claramente ya se han identificado narrativas, se han identificado, digamos, patrones que suelen ocurrir durante estos procesos electorales. La gente de Fact Chequeado además ha hecho un trabajo desmontando narrativas en Estados Unidos que, aunque ustedes no lo crean, todavía hay gente que cree que Donald Trump ganó las elecciones del 2016 y esto termina minando la credibilidad no solamente en los sistemas electorales, sino en la propia democracia, como bien lo decía Gianfredi. Entonces, en las investigaciones que se han hecho, ¿por qué se producen estas estrategias de desinformación? Podemos empezar con Morela, que lo estaba explicando un poco en la generación de ruido, pero me gustaría Morela, luego León y después Gianfredi, ¿sí? Y también les quiero decir a los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Si hay una pregunta muy específica para alguno de los invitados que crea que la puede responder por el chat, lo puede hacer por allí también y luego la socializamos entre todos. Gianfredi. Gracias. Morela, perdón. Gianfredi. No, Ok. no, Morela. Muy bien, bueno. Bueno, hay las tres descripciones que tú hacías al principio sobre desinformación, misinformation. ¿Qué es lo que pasa allí? Hay una desinformación que se produce de manera intencional, que es otra forma donde generas contenido que de manera errónea causa daño. Y está la desinformación que lo que busca es efectivamente es minar
construir campañas que minen la confianza, ¿ok? Que minen la confianza. Y no solamente con el tema electoral, nosotros lo vemos con muchos otros temas. Creo que el ejemplo más claro lo tuvimos cuando la pandemia, donde había personas que con muchísima buena intención compartían información sobre cómo el limón o las ondas alfa podían aminorar al virus, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, no hay una mala intención, no hay una gente que quiere destruir al otro, sino que sencillamente creen, hay unos principios, hay unos valores, hay un marco referencial que les permite, y una necesidad, eso es importante, no solamente el marco referencial que tiene como individuo, sino también una necesidad de creer en algo. Cuando el momento de incertidumbre, bien lo decía Jan Frey, el momento de incertidumbre es cuando esto florece, porque tenemos que asirnos de algo. Y asirnos de algo puede ser bien la religión, por ejemplo, pero también puede ser lo que me haga sentir segura. Por eso también hay la gente cree la gente cree lo que necesita creer. Entonces ahí hay un elemento que nosotros, o ustedes más bien, que son los que van a reconstruir estas narrativas, tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo trabajar en lo que la gente quiere creer? Pero trabajar en lo que la gente necesita creer, ya no tanto lo que quiere, sino en lo que necesita creer. ¿Qué necesitamos creer? Por supuesto, se necesita creer, restaurar la confianza. Restaurar la confianza en la institucionalidad, restaurar la confianza en la democracia como sistema, restaurar la confianza en el hecho de votar como una posibilidad de elegir. Entonces, pasa, y siempre lo narro, como a veces hay narrativas que se construyen con una intencionalidad clara, pero que no miden el impacto. No miden el impacto. Por ejemplo, alguien contaba una vez cómo empezaron a buscar una narrativa que hablaba de Venezuela, no se podía venir a Venezuela bajo ningún concepto porque aquí estaban matando a la gente, apenas llegaban, iba a perder la vida. Cuando empezaron a buscar, ese equipo que estaba desmontando esa información localizó que era una familia que tenía su familia en Estados Unidos y no quería que ellos regresaran a país, y empezaron a lanzar esos mensajes aparentemente inocentes. Pero esos mensajes aparentemente inocentes empezaron, por supuesto, no hicieron ella solamente su familia, sino que crearon una narrativa que no estaba lejana, entre comillas, no estaba lejana de lo que sucede aquí, pero por supuesto, pero no era verdad, no era verdad. Entonces, muchas veces está coordinado, es un trabajo coordinado para hacer daño, para vehicular, marcar la agenda setting y llevar la opinión a cierto lado, pero a otras veces incluso es por error, por error. Entonces, eso es lo que yo veo que hay por detrás y por supuesto y sobre todo, la necesidad de generar asideros de confianza para llevar la atención a ese lugar. Recuerden que ¿qué pasa con las narrativas? A todos nos gusta que nos cuenten algo, nos encanta que nos cuente algo. Es parte de nuestra definición como cultura, ¿no? O como seres sociales. Entonces, el contarnos algo de manera emocionante, por supuesto, atrapa nuestra atención. Entonces, hay parte de los retos que ya se los voy a decir después para no adelantarnos con los contenidos. Gracias. Gianfredi. Yo creo que una de las cosas que hacen que aparezca desinformación es porque funciona. Personas que no hubiesen tenido oportunidades en la lucha política o electoral como hasta entonces, se han convertido en presidentes. Bolsonaro era una persona pequeñísima, casi marginal en la clase política, ¿no? Era una persona que en Brasil, en una monstruosidad como Brasil, creo que había recibido algo como 20.000 votos. Tenía 20 años en el Congreso y no había aparecido. En Colombia vimos algo igual con Rodolfo Hernández, un personaje exótico, alcalde de Bucaramanga, conocido por algunos escándalos como darle una cachetada a un concejal que trató de ser disidente. Gracias a TikTok se transformó no solo en un candidato viable, sino que venció al candidato que estaba recibiendo a la oficialista. Es decir, una de las razones para impulsar, para que Donald Trump contratara adolescentes en Macedonia para escribir noticias inventadas es porque le están dando una oportunidad. Y eso tiene varias razones.
hay un investigador llamado Miguel del Fresno que analiza cuáles son las razones que permiten que la desinformación digital hoy esté circulando, que hace 20 años no sucedía. Y habla es del descrédito. Ya, lamentablemente, los periodistas no somos superhéroes. Ya no somos Clark Kent, ya no somos Spider-Man, ¿verdad? Que trabajábamos en diarios, sino que después tuvimos el laboratorio de Dexter, ¿no? Pero ahora los científicos tampoco son creíbles, ¿no? Porque están comprados, porque defendieron el tabaquismo, porque tuvieron dudas sobre el cambio climático. Entonces dice que hay un descrédito de los medios, de los expertos. Ya esa palabra casi que es un epíteto, ¿no, Luz? O sea, cuando tú dices, no sé quién es un experto, uy, y quedó como rayado, ¿no? No, este es alguien que obedece a un interés particular, ¿no? Que quiere defender casi que una ideología, una esquinita. Entonces, esa palabra se ha vuelto una grosería. Y entonces, el profesor del Fresno dice además que, uno, es muy fácil, muy sencillo abrir una cuenta de una red social. Dos, los sistemas de moderación son muy pequeños. Le voy a decir algo que sucedió hace un par de años. En la Global FAT, en la reunión de los verificadores de todo el mundo, nos sentamos con YouTube y le dijimos que había contenidos de odio que impulsaban genocidios en países como Myanmar, que los terraplanistas tenían, que había un terraplanista que tenía 3.000 videos. Y la respuesta de YouTube fue, estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, lo que encontró el profesor es que es muy fácil distribuir esa información en un canal, es muy difícil realmente que te lo bajen o que te censuren, es muy fácil decir cosas antivacuna, ideología de odio, narrativas de odio, decir que existe una ideología de género, es muy sencillo decirlo e incluso en medios de comunicación tradicionales. Y segundo, el profesor encontró que entre los populistas había algo que él llamó una intencionalidad, que llamó una voluntad narrativa del poder. Es decir, que había encontrado que en estas personas que aprovechaban estas fallas de la democracia, de los expertos, la facilidad para presentar estas ideas alternativas, que ellos tenían realmente la intención de presentar lo que ahora conocemos como la posverdad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en lo canónico, es decir, Trump estaba claro en que podía presentar una visión alternativa, ¿no? He sido el presidente que más he beneficiado a los afroamericanos, ¿no? O el tiroteo de Sandy Hook nunca sucedió, o quizás si nos inyectamos cloro se nos cure el coronavirus. Es decir, había una intencionalidad en presentar una visión alternativa. No había tanta importancia en que si era verdad, mentira, sino en la voluntad de imponer esta nueva narrativa. Entonces, estas son las razones que han encontrado para que se distribuya la desinformación. Funciona electoralmente, han encontrado un nicho y hay un descrédito general en la sociedad por los medios, los expertos, los científicos que permite que esto que era marginal, que eran los que nosotros llamábamos los cachilapos, se puedan transformar en presidente mañana porque ahora sí hay un nicho, sí hay un mercado para estos mensajes alternativos. Mira, voy a hacer un comentario porque Jean-Fred me hizo conocer hace casi 30 años, ¿verdad? Cuando usó la palabra cachilao, que es así como rabo de cabo. Es parte de la jerga periodística, perdonen si algunos de ustedes son tan jóvenes que nunca la han utilizado, no sé cuál es la jerga millennial, pero cachilapo, galápago y rabo de cabulla eran pues términos que personas que no tenían posición, no tenían, digamos, en términos de lo que se identifica periodísticamente, cualidades que te permiten que algo o una persona sea informativamente relevante, como prominencia, por ejemplo, y que ellos querían serlo, y entonces, pues nosotros, en algunos casos, otra gente, no todo el mundo, entre ellos mismos, se le atribuían estas denominaciones que bueno, eran parte del juego, pues. Dime, León. Retomando para intervenir sobre este punto, me gustaría comentar lo siguiente, que la verdad, lo que se ha diversificado en el tiempo contemporáneo
es la tecnología y las técnicas y herramientas para generar la mentira política, como la conocía Hannah Arendt, pero también como la conoció la propia Grecia antigua. Había unos sofistas que manipulaban con las emociones a la gente y ante el discurso de las lágrimas o ante el discurso de la rabia, a veces los ciudadanos se convertían en personas masas que atacaban a alguien para lincharlo, para condenarlo a la cicuta, para destruir a un bando en un momento determinado, aplastar a sus familias, apelando a sentimientos primitivos de la realidad, como la xenofobia, el racismo, el odio entre grupos. Y vaya que esto a lo largo de la historia de la humanidad ha generado mecanismos de control social por parte de aquellos que de manera ilegítima quieren mantenerse en el poder o de manera atemporal quieren adueñarse del poder, destruyendo las virtudes y las bondades de los sistemas políticos reinantes en algún momento determinado. Digamos que en Latinoamérica hemos tenido varios outsiders que se han aprovechado de estructuras de creencias básicas de la gente para manipular, hacerse con el poder, después censurar y desinformar. Es como un ciclo entre aprovecharse de una libertad por entrar por allí, adueñarse de los mitos de la ignorancia lamentable en algunos temas de la población, capitalizar esto en votos y luego censurar, desinformar, desarticular los otros discursos institucionales y dañar la reputación del contrario hasta aplastarlo. Ha sido una continua y una constante, por ejemplo, personajes como Donald Trump, personajes como Bukele, que se adueñan de un ímpetu primitivo de la sociedad de repente de manera silente para manifestar o de alguna manera drenar algunos resentimientos sociales, algunos daños en los principios de las sociedades, porque también las sociedades a veces cometen errores. Pero tengamos esperanza, creo yo, que a la larga la mentira se desarticula, no importando los laboratorios de desinformación. Llega un momento que el pueblo elige. Hay un estudio no nuevo de la CEFER y colaboradores que habla de que el pueblo elige, habla de los límites de la propaganda y de la desinformación en materia de elección popular. Yo quiero recordar, por ejemplo, el caso del no en Chile, cuando hubo referéndum para sacar a Pinochet. Entonces, de alguna manera, sí, genera un daño, genera un impacto antidemocrático, pero a la larga, las cosas sobre la base de la estructura de lo real, de lo que se consigue la gente en la calle, la manipulación tiene límites y la desinformación también. Gracias, León. Fíjate, ahí hay otro tema que es la forma como se distribuye la desinformación y cómo vemos que las redes sociales y también Internet, plataformas de Internet, pues contribuyen a esta masificación de desinformación. En Venezuela, bueno, me gustaría ir de lo grande, de lo general, a lo particular. Vimos alguna vez todos los estudios que se hicieron sobre Facebook y las denuncias que hubo sobre cómo se distribuía a través de allí la desinformación. Vimos también, y desinformación electoral, por cierto, vimos también el impacto que tuvo, que se notó durante la pandemia del COVID, como aquello que al parecer era inamovible, que es que uno cree en la información científica, pues vimos toda la desinformación que hubo al respecto. Los roles que juegan las redes sociales en general, ¿cuáles son? Y en Venezuela, ¿por dónde se distribuye más desinformación de acuerdo con lo que ustedes han podido manejar en sus distintas experiencias? Ahora empezamos con Gianfredi. Vale, muchas gracias. Es usual que digamos, las redes sociales, ahí está el gran problema, y no vamos a eximirlas, pero hay unas estrategias muy particulares que tienen que ver con una entrelazada. Fíjense cómo hace algunos años escuchábamos a Mario Silva decir, tropa, la etiqueta de hoy es tal cosa, ¿no? Y podían promover el aniversario de Mercal o el ataque. Como un programa de televisión distinto,
donde dice, estoy encontrando esto en las redes sociales, ¿no? Ya no es que él manda a que alguien promueva algo, sino que empieza a hacer como una especie de revelación. Es decir, que lo que está en redes sociales va a la televisión, pero esta televisión dice que es que lo encontró. Y un fenómeno muy particular que encontramos en Se Informa son los falsos noticieros de Instagram. Entonces, lo que te hacen es un meme, ¿verdad? Un video viral de TikTok con una mamá y un bebé, 2 chistes, 5 noticias bajadas de agencia o de medios confiables, y cuando ya Luzmeli está atrapada con News Verdaderas 24, te lanzan, mira el Ferrari de Leopoldo, ¿no? Entonces, como tú ya tienes dudas sobre la democracia, sobre los opositores, de repente crees en eso. Entonces después te mandan para que nunca tengas diabetes, para que nunca tengas cáncer, 2 memes, 3 videos virales de niñas jugando fútbol, un niñito de 7 años tocando la guitarra y de repente Guaidó jugando pádel en Miami. Entonces esa ha sido una estrategia que combina las cosas que ha dicho la profesora Morela y el profesor León, que es que hay un ruido distractor, ¿verdad? Que no necesariamente es una mentira política, sino que te empieza como a encontrar, como tú no crees en estos medios tradicionales porque han fallado, entonces hay estos medios que te explican, que te analizan, que te la dicen de forma directa, no tienes que leer tanto, hay un video. Pero además está sofisticado, ¿no? Hay una estrategia sofisticada, pero todo esto entra en una estrategia de pilares. Ese contenido que está ahí ha aparecido en medios en inglés o en alemán, que se han traducido en español y son reproducidos. Entonces, cuando tú ves en, por ejemplo, Alba Ciudad, dice cita Telesur, y en Telesur dice cita Al Jazeera, y Al Jazeera dice cita Russia Today, y Russia Today dice cita BTV, ¿no? Entonces, hay una especie de lavado, digamos, de cara de la información que aparece en distintas cosas, porque además la tropa o los tuiteros publican este contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay todo un ecosistema que creo que es lo que hay que entender. Televisivo, de medios tradicionales, de portales, de tuiteros, de noticieros, que hacen que a cada audiencia le llegue una cosa distinta, disfrazada, ¿no? Los portales disfrazan de que no, la fuente no es necesariamente oficial. Y voy a dar un ejemplo para pasar. La primera vez que apareció que estaban nominando a Alex Saab al premio Nobel fue en árabe, en un canal árabe. Eso fue traducido por Telesur en inglés, después fue tomado por Misión Verdad en español y de ahí a los medios oficiales. Y todos los medios oficiales dijo, no fui yo, ni fue Telesur, ni fue el otro, sino fueron unos árabes allá en un canal que no tiene conexión con nosotros. Pero cuando tú investigas te das cuenta que todo esto ha pasado una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Es decir, hay una estrategia de pilares, de audiencias, de forma sofisticada, donde las redes sociales juegan un papel y no es un papel obvio, porque como les dije, están esos falsos noticieros que engañan con contenido basura, ruido, distinto, incluso verdadero, para colarte la desinformación y que no sea tan obvia. Claro, quería, gracias, Gianfredi, añadir una pregunta al profesor León que dejó comentó el tema de los límites de la propaganda y me gustaría, si puede ahondar un poco más en esto, León, sobre todo para saber si hay algún tipo de estudio en que pueda verse la relación directa entre generación de desinformación y su influencia en la toma de decisión, por ejemplo, de una votación. No sé si eso existe. Mira, lo que sí puedo mencionar es que sí existió el estudio de la CIFER y colaboradores sobre el pueblo eligen. Proporciona la creencia de la aguja hipodérmica que inyectaba información a la gente y que supuestamente hacía que de manera mecánica la gente actuase. El problema aquí es que, digamos, esos límites de la propaganda se ven retados con una tecnología nueva que de repente hace magia para mejorar los avatares de algunas personas que necesitan mejorar su propia imagen, pero
que también manipula y usurpa identidades duplicando caras y haciendo que la voz diga cosas de lo que la persona nunca dijo a través de la inteligencia artificial. Digamos que esos límites ameritarán nuevas percepciones, nuevos estudios sobre cómo el sujeto común, no nosotros que de repente podemos tener una idea informativa, sino el sujeto común que de pronto ve a alguien, a Donald Trump, a Putin, diciendo que va a haber una escalada nuclear en los próximos minutos, cómo esa persona puede reaccionar sin verificar y cómo puede alterar su sistema de creencias. Ahí habría que, de alguna manera, proponernos desde lo educativo, desde lo comunicacional, hacer mucha campaña, pero en efecto esto trae una consecuencia directa rápida. Lo bueno es que el primer límite es el que impone el tiempo. Cuando de pronto surge un video y la persona ve que en las próximas horas, ni al día siguiente, ni en la semana siguiente hubo un ataque nuclear, por ejemplo, y de pronto se da cuenta, caramba, aquello como que era mentira. Poco a poco va desarrollando una piel para evitar caer en esa desinformación. El tiempo, digamos, genera que haya una resistencia a esa propaganda de manera natural, porque si me mintieron una vez, me mintieron otra vez, pero yo estoy cuando salgo a la calle, por Dios, no está pasando nada. Me están diciendo que hay excelente calidad económica y cuando yo salgo no me alcanza el dinero. Cuando ese tipo de contraste de mi propia experiencia con la desinformación empieza a ocurrir, ya empieza a haber un límite de la desinformación, ya hay un desencanto, hay una burbuja que se espicha. Por ahí alguien preguntaba cómo funcionan los algoritmos para generar viralizaciones y bueno, muy sencillo, te genera que tú estés compartiendo creencias con los que piensan igual que tú, en realidad no tienes una comunicación tan plural como debieras para tener tu opinión pública, sino que lo que tienes es una opinión sesgada por tu propio refuerzo que te genera el algoritmo. Ahí las recomendaciones, evidentemente, es que uno también navegue sobre visiones de personas que no necesariamente piensen igual que nosotros. Y lo otro es, en efecto, tarde o temprano la realidad espicha esa burbuja, no obstante. Y allí, valga la acotación, puede ser que esa magia autoritaria te engañe durante un tiempo, pero pronto, tarde o temprano la gente despierta y cuando despierta lo puede manifestar en votos o lo puede manifestar de cualquier otra forma. Gracias. La profesora Morela habló durante una de sus intervenciones que había percibido una especie de alfabetización. Pues hay estudios también que demuestran que países escandinavos pues tienen los menores índices de desinformación porque tienen programas de alfabetización en medios, mediática, ¿no? Quisiera que nos ampliara un poco más esta afirmación sobre que ha habido una suerte de alfabetización para un propio combate de la desinformación y también ligada a esta idea que trae León, el profesor Arismendi, perdón, es que León Arismendi es el nombre de una persona muy conocida y León, te pongo Hernández y Arismendi, terrible. Ese es mi lapsus. León trajo que era justamente como eso, la gente a tantos rumores y mentiras y dice, bueno, pasa el tiempo y no ocurre tal cosa, ¿no? Morela, profe, ¿está por allí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Eh, Hay Sí, un ruidito, pero te sí, escuchamos. sí, voy a quitar el video porque me está diciendo mi computadora que tengo la conexión bajita. Entonces, gracias Noeli por traer a colación eso, pero antes quiero recuperar algo que decía Gianfredi. Gianfredi hablaba de cómo el diálogo iba desde la televisión y viceversa. Es como la calle también es un espacio de la desinformación. Nosotros vimos que todas las campañas de Alexa incluso hacían un afiche como que parecía una película, ¿no? Tomaron la estética cinematográfica para promover algo así como él era el gran protagonista de una historia que de manera intencional se construyó desde el gobierno.
Entonces, también el espacio público, la calle y el boca a boca también funciona como mecanismo para propagar la desinformación. No es solamente las redes, porque las redes sabemos también que hay un acceso limitado, ¿no? El mismo hecho de tener problemas de conectividad, de no disponer de dispositivos, los temas que hay de acceso en lugares apartados hacen que sean otros mecanismos por donde circula la información. Entonces, quería también llamar la atención sobre la necesidad de pensar el contexto. Y la firma a los países escandinavos nos da una muestra de ello. ¿Qué pasa en Venezuela? Ya sabemos, los diversos estudios dicen cómo nos estamos informando, cómo se está informando la gente. Ya perdimos el hábito de leer periódicos, no existe periódicos. Entonces, en la audiencia de cómo consume la información cada vez más fragmentada, más pequeña, la atención de las personas cada vez más limitada, y entonces tenemos que empezar a pensar qué está pasando con eso. Un mensaje emocionante que nos levante el ánimo va a ser mucho más efectivo que un mensaje reflexivo, pausado, en fin. Entonces, hay unas características que la propia tecnología está imponiendo, como bien lo señalaba el profesor Hernández, hay una circulación de la información que va de la calle a las redes, de las redes a los medios tradicionales, y así va, y va funcionando. Está también el contexto venezolano, que tiene que ver con que hemos perdido, nuestras prácticas han cambiado violentamente. Han cambiado, por supuesto, porque hay la irrupción del mundo digital y lo que llamamos medios emergentes. Pero en nuestro contexto, la desaparición de una manera de informarnos por diversas razones que todos conocemos, hace también que la propia práctica informativa cambie. Entonces, tenemos que pensar en cuando hablamos de todos estos temas que decía León, tenemos que estudiarlo. Por supuesto, lo tenemos que estudiarlo y empezar a comprenderlo, porque si no, vamos a seguir pensando en un individuo, en una audiencia que tiene otro modelo de comunicación que no es el que está funcionando en este momento. Entonces, decía, a propósito de esto, de que hay unos cambios en los modelos en que cómo la gente se informa y que el propio contexto nos impone a nosotros unas restricciones severas, pero muy severas, es efectivamente, y creo que es la propia sanidad del sistema, el sistema infocomunicativo, empieza a generar una especie de anticuerpo, si se quiere, bien por la práctica, bien por la propia interacción, incluso bien por la propia interacción con los mensajes, pero también la propia interacción con las personas. Les decía que hay unos atisbos, efectivamente, de personas que ya dicen, mira, eso es mentira, ¿cómo me vas a engañar si yo veo que no hay sincro en los labios? Eso pasó hace tiempo, ya hay un atisbo. Y yo creo, y por eso les decía que lo iba a dejar para después, pero gracias que Luz Melis lo trajo a colación. Uno de los aspectos fundamentales donde tenemos que trabajar es la alfabetización de las audiencias. Tenemos que trabajar, comenzar a brindarle herramientas para que ellos, en la medida que tengan más herramientas, en la medida que tengan más herramientas, en esa medida van a tener más posibilidades de afrontar, disfrutar incluso los mensajes, con los contenidos con los que interactúan. Entonces, hay que ver el contexto, hay que adecuarse al cambio de paradigma, pero sobre todo hay que darle herramientas a la gente. Y a todo nivel, porque uno a veces piensa, bueno, solamente los periodistas, solamente los académicos, los estudiantes. No, yo creo que los principales... uno de los principales focos de desinformación o espacios, canales de difusión de la desinformación tiene que ver con adultos mayores. Adultos mayores porque, bueno, no tienen algunas competencias, tienen más tiempo libre, tienen más posibilidades de consumir información. Entonces, allá hay un foco de trabajo donde hay que empezar, donde hay que trabajar. Entonces, tenemos que trabajar con adultos mayores por ser esos principales canales que consumen y distribuyen desinformación, y ahí la estrategia de la tía de WhatsApp, que hizo efecto Cocuyo como una estrategia más brillante y preciosa, porque emula, desde emular pasa a la reflexión y con el humor. Eso creo que también es importante reconocer.
Nosotros somos un país con unas características socioculturales que no debemos perder de vista. Nosotros somos amables, a veces nos enfrentamos mucho, pero también tenemos un elemento que es interesantísimo y que tiene que ver el manejo del humor. Y desde allí creo que se pueden generar estrategias para captar las atenciones y sobre todo para generar propuestas de alfabetización. ¿Qué es la alfabetización? Pues no es más que adquirir las competencias para comprender el manejo de los lenguajes, en este caso el lenguaje mediático y todas sus variaciones. No sigo más para darle oportunidad a otra persona. Perfecto. Mire, ya tenemos preguntas y ya nos acercamos como quien dice a la primera parte de cierre de la participación de nuestros invitados, pero yo quería, antes de pasar a las preguntas que ya han hecho algunos de los usuarios, pues como que hacer una especie de cierre sobre, no solamente sobre los retos, sino sobre las oportunidades. Que ahorita, como cierre de esta primera parte, antes de pasar a las preguntas, pensemos o compartamos con las personas que están acá qué oportunidades de todas maneras abre esto, dónde están esos desafíos, pero qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué traigo esta colación? Porque si se quiere, el combate de la desinformación como estrategia es algo relativamente reciente. Gianfredi lo puede comentar porque ha estado muchísimo en todos esos foros que empezaron desde que la comunidad era muy chiquitita y pues se ha visto que algunas cosas ya no funcionan. Es muy complicado, por ejemplo, desmontar desinformación porque se propaga mucho más rápido que información. Entonces, sí me gustaría como que para hacer este cierre de esta primera hora y pasar luego a las preguntas de los usuarios, cerrar con esa parte, si les parece. Y ustedes pueden agregar cualquier otra cosa que les parezca, por supuesto. Profe, te teníamos a ti. Si quieres, empezamos contigo, seguimos con Gianfredi y después León. Yo les hablaba anteriormente de cuáles son los públicos que hay que trabajar, ¿no? Y mencionaba a los adultos mayores, a los usuarios mayores. Pero como buena propulsora de la educomunicación y de la mediática informacional, yo creo que uno de los retos que tenemos ahorita en puertas es comenzar a trabajar en el espacio educativo. El espacio educativo además es un espacio fascinante porque si bien sabemos que los adultos mayores son propulsores propagadores de esa información, uno de los jóvenes y los niños son altísimos consumidores de información que circula en las redes sociales. Pero es un consumo, bueno, por supuesto, haciendo todas las salvedades quienes tienen acceso que tienen conectividad y poseen dispositivos. Pero es como las nuevas niñeras dejaron de ser las de la televisión, las nuevas niñeras ahora son TikTok, es el Instagram, es el YouTube. Entonces ahí no solamente es trabajar con esos nuevos usuarios, sino generar contenidos para esos espacios donde esos usuarios están interactuando. Incluso podría ser muy sencillo, si volvemos a nuestro tema macro, que tiene que ver con las narrativas, porque solo el hecho de presentar, construir nuevos discursos y nuevas historias que atrapen, que vayan en la lógica, que funciona y que ellos les hace consumir un contenido con fricción, nosotros podríamos combatir y contrarrestar y brindar herramientas a esos nuevos usuarios. Gracias, profe. Pasamos, Gianfredi, dentro de lo mismo que le pregunté a la profesora, ¿cuáles ves tú esos desafíos y las oportunidades que hay, ¿no? Bueno, esta propia charla y que la Escuela Cocuyo se haya enfocado en la desinformación es una de las oportunidades. Tú misma lo dijiste, hace 7 años, exótica, rarísima, y recuerdo que uno describía esto y decían, pero eso no es lo que han hecho los periodistas toda la vida, verificar la información, ¿sí? Es decir, que primero tuvimos casi que enfrentarnos al existencialismo de que tiene sentido de que yo exista el fact-checking,
Y después, los conceptos. Desinformación no es estar subinformado. Es decir, ahora hay un interés en la sociedad de no ser engañado. Quiero saber, verificación, quiero que me enseñes herramientas, quiero aprender, ¿no? Entonces hay esta oportunidad de que la sociedad, las audiencias quieren saber y tienen una duda. Claro que eso tiene el lado oscuro de que si dudas de todo, entonces está el objetivo de la desinformación, ¿no? Recuerdo que en el 2021 vi un audio muy bien actuado sobre los monos que se escaparon del zoológico de Maracay y hubo un par de medios que hicieron una nota basada en ese audio, ¿no? Entonces después cuando pedían disculpas, el resultado es que las audiencias dicen, entonces no puedo creer en nada, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas de la desinformación, que la gente dice, entonces ya no creo en nadie porque todos se equivocan o engañan. Entonces esta gran oportunidad es de reflexionar. Los papás que dudan de TikTok, la gente que piensa que el humor puede rehacerse. Es decir, esta reflexión, aunque todavía no tengamos, digamos, la situación de Finlandia, es un abrebocas, es una oportunidad para entonces presentar estos talleres, estos cursos, estos artículos como algo que la gente le interesa consumir, que quieren saber más cada vez. Profesor León, para cerrar esta parte, la misma pregunta sobre esas oportunidades que puede haber, y si quiere cerrarlo con alguna otra cuestión como hiciste anteriormente, perfecto. Para empezar a dar paso a las preguntas que, bueno, aunque León contestó una que creo que es importante eh, pararnos un poco en toda esta configuración de aldea mini global, más que global, con el tema de los algoritmos. Profe. Agregaría un par de cosas puntuales. Una, la oportunidad es para la propia cultura democrática. Creo que formar a la gente en desinformación y cómo contrarrestarla es formarla también en democracia. Y yo creo que aportaría que la educación debería venir en todos los niveles, no solo a las personas para abordar el tema de la desinformación en la tercera edad, sino también, por ejemplo, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, sobre cómo la pluralidad de ideas genera una conformación sana de opinión pública, donde todos caben, estén más o menos acertados o no. La cosa es que no haya gente que no entienda que hay un proceso en el cual puede ser engañado por laboratorios de desinformación. La idea completa es más y mejor democracia, creo yo. Y otra cosa que quería agregar es que, en efecto, digamos que el deseo es entender que de pronto del taller usted tiene que tener una actitud activa todo el tiempo. Es decir, ¿no? Y también pensar que somos todos vulnerables a la desinformación. ¿Por qué? Porque no todos tenemos una analítica con todo lo que recibimos. De pronto, en algún momento estamos distraídos y así como automáticamente prendemos un vehículo, automáticamente dejamos colar una idea que nos llegó porque estábamos distraídos, porque deseábamos que fuera real y la asumimos en nuestras creencias. Yo he recibido comentarios de gente que aparentemente estaría muy bien formada y capacitada en algunos otros campos y que están muy desinformadas en algunos temas. Por ejemplo, el tema Trump, ya que hay algunas personas de mi entorno cercano, profesionales de la más alta preparación, doctores, que están desinformados sobre algunos temas, el tema Bukele, por decir que así como el Señor de los Anillos, en la película El Señor de los Anillos decía un anillo para todos. Bueno, hay un bulo para todos. No hay un sector más vulnerable que otro. Hay un bulo diseñado para todos, porque todos tenemos deseos y emociones. Lo que tenemos es que tener una actitud activa, alerta, constante, desarrollar tal vez una capa antropológica nueva que nos capacite para consumir mejor esa información y para verificar constantemente. Es una oportunidad para hacer mejor democracia y para crear esa capa antropológica nueva, Lomel. Gracias. Fíjense, vamos a pasar a las preguntas, pero quería hacer un comentario porque los que hemos cubierto el proceso electoral durante ya toda mi vida profesional en Venezuela y muchos de los que nos acompañan en esta escuela, pues uno sabe que a medida que se va acercando el día electoral empieza muchísima desinformación. Antes era con el tema de las encuestas, incluso había gente que se encargaba de enviar
estas encuestas con supuestos resultados a las redacciones. Luego, el mismo día de la elección, hay un periodo en el que no hay información, pues porque ya la gente cubrió que si la gente salió a votar, cómo estuvo el día, cómo estuvo el clima. Entonces empieza como que 3 de la tarde, 4 de la tarde, que cuesta muchísimo tener información y en muchos casos, en muchos procesos electorales se hacen encuestas de salida de urna, las llamadas exit poll. Y aunque no lo crean, eso también se ha utilizado para desinformar, porque empiezan a filtrar de repente el resultado en una zona y lo extrapolan sin hacer verificación de todo lo que implica una encuesta y una encuesta de esta naturaleza, y lo van extrapolando a otro y empiezan a circular durante... tengo eco. Por favor, ¿te pueden cerrar ese micrófono? Gracias. Y empiezan a circular todo esto. Entonces, un poco viendo esta conversación con estos tres expertos, vemos que no solamente hay una parte teórica, hay una parte de acción, una parte muy, yo diría como muy conceptual que tiene que ver con el tema de la democracia, que lo ha traído muchísimo León acá, pero también hay una parte que nos responsabiliza a nosotros los propios periodistas, que tiene que ver con eso de que quieres tener una información exclusiva y pues eres capaz de creer en algunas cosas que te envían. Cierro con este comentario, esta primera parte. Empezamos con las preguntas que ya tenemos y que nos ha compartido Carol. Si no leo el nombre de la persona, disculpen, pero es que no tengo acceso a ver el nombre ahorita en el chat. Quiero empezar con esta pregunta porque León la comentó, pero me interesa todo el tema de los algoritmos. Cómo, porque esta creación de burbujas que León la estaba explicando, me gustaría que la abondáramos un poco más, León, y cómo incluso con todas las estrategias de marketing en general que hay de otras cosas, cómo eso configura una especie de burbuja virtual que te hace pertenecer a una comunidad, pero que a la vez te puede generar espacios de desinformación y de desinformación electoral. Sí, básicamente se puede generar un aislamiento informativo pronunciado. Sí, en el fondo, toda tu plataforma, creo que está colando un ruido por allí, ¿no? Sí, Regina una vez más, por Regina favor, Frey tiene el micrófono abierto. una vez más, si no desde la moderación, bloqueemos, o sea, bloqueemos todos los micrófonos porque se introduce mucho, se mete mucho ruido. Sigamos con León, que tenía la Seré breve palabra. porque sé que Jeffrey seguramente tendrá mucho que aportar en este tema también. Tenemos un sistema algorítmico muy sofisticado que no hace mal al sugerirnos contenidos en función de lo que consumimos. Los que tenemos que cambiar la perspectiva somos nosotros. Tenemos que tratar de consumir contenidos de otras perspectivas distintas a la nuestra para que ese algoritmo nos brinde también otras alternativas sobre lo que pensamos. Lo que va a ocurrir de manera automática y de manera inmanente por estas tecnologías de consumo informativo que permiten satisfacer tus deseos es que te va a seguir dando lo que tú estás consumiendo, te va a profundizar las ideas que tú tienes, y si no ves otras ideas, te vas a aislar. El problema de aislarse es que genera una esfera complaciente sobre la realidad en la cual tú te alimentas solo de aquello que quieres creer. Gracias, Gianfredi. Esa misma pregunta, si tienes algún aporte que hacer allí. Y luego, cuando la profesora Morela hable, me gustaría que si hay algún tipo de relación. Muchas veces se habla del algoritmo como algo, digamos, de nuevo, esa inteligencia artificial malvada que nos somete. Podemos
bordear, como está diciendo León, sería eso, ¿no? O sea, es decir, tú puedes jugar para tener tu burbuja, a pesar de que es público, es cómo funciona el algoritmo de TikTok. Cuando tú descargas TikTok y le das a aceptar a usarlo, aunque no subas ningún video, dentro de las políticas de TikTok, y cualquiera las puede consultar hoy mismo en la página web o en la aplicación, dice que TikTok se va a alimentar no solo de los me gusta, no solo de los comentarios pasiva. TikTok revela en su política que él va a grabar mi forma de hablar, mi elección de palabras, el ritmo con el que pronuncio, el ritmo con el que escribo, lo que está en el fondo, el color de mi piel, de mi cabello, objetos contextuales que están allí. Pero no solo eso. Tú, al tener TikTok, aunque solo veas videos, aceptas que TikTok use contenido como el estado de la batería, acceso a tu galería de fotografías, aunque nunca la hayas subido, y qué tanto utilizas otras aplicaciones o en qué horario. E incluso tiene acceso al GPS, lo que le permite a TikTok saber cuando el teléfono no se mueve. Es decir, cuando el uso que le estás dando puede ser, es decir, estoy viendo la pantalla pero no estoy moviendo el celular, o momentos de descanso, ¿no? Estoy durmiendo, me estoy bañando, etcétera, esperando que no uses el celular en todos esos momentos, pero además el patrón, ¿no? Porque si tú te despiertas a las 3 de la mañana y te quedas fea, entonces TikTok va a saber porque tú le diste acceso a eso. Entonces, ese algoritmo, y en muchas charlas universitarias me dicen, el algoritmo porque yo nunca le doy me gusta, yo no sigo, desconocen que está esta información pasiva, que TikTok además te dice que él está guardando el tiempo que pasas viendo una imagen, aunque no le des me gusta, aunque no comentes. E incluso, por favor, revisen las políticas. TikTok dice que si tú subes y te arrepientes y te regresas, también lo hace. Y graba además de forma contextual si eso lo haces los viernes a las 3 de la mañana o los lunes a las 8. Es decir, que a través de los distintos patrones, utilizas tu celular si estás en el trabajo, en la universidad, transportándote. Entonces, estos algoritmos van mucho más allá de la información que creemos dar. También hay una información biométrica sobre quiénes somos, porque tiene acceso a la cámara. Entonces, es importante que conozcamos cómo funciona realmente el algoritmo, que es mucho más allá de la información que le damos de forma incluso voluntaria. Y esto tiene antecedentes, y con esto cierro, que hace unos años se conoció que cuando tú estás escribiendo un estado de Facebook y lo borras y no lo publicas, Facebook guarda eso para mostrarte mejores resultados. Mire, antes de esto hay un comentario en el chat. Tengo que decirle a los invitados de la profe Ana, excelente que estén acá, que se presentó una situación con una de las participantes que dijo que tenía 4 sesiones abiertas a su propio nombre. No sé a qué obedece esto, puede ser que hayan compartido el correo electrónico, la verdad no sé. Por tanto, se le invitó a que se retirara para poder retirar a las personas que ella estaba diciendo estaban usurpando su identidad. Por tanto, la persona que hace este comentario acá, que es alumna de la profesora Angeli, creo que dice acá, la invito a que vea también lo que escribió anteriormente otra de las usuarias que alertó sobre el hecho de que alguien le estaba usurpando su usuario y tenía 4 sesiones abiertas. Meli, Carlos, si me permite comentar, estamos hablando del caso de una sola persona, no han sido varios alumnos. No tenemos cómo detectar de todas las conexiones porque son idénticas cuál es la persona, ¿no? Estamos hablando de la señorita, estuvo arriba. Exacto, si quiere no diga el nombre porque Sí, por razones de privacidad, pero es una sola pero alumna. ahí se ve, exacto.
Sí, agradecemos y bueno, ustedes vemos este ejemplo perfecto de las cosas que pueden suceder, entonces es tratar de colaborar, si le pueden avisar a ella que se conecte desde otro correo electrónico, será bienvenida. Y a Sí, través de la profesora Ana porque Julia nos puede informar. tenía, Gracias, Luzmeli. había 4, gracias, había 4 tu nombre, ella es Madrid. Betty Kenfred. No sé si te interrumpí para dar este comentario o ya habías terminado. No, no, ya había terminado. No sé si. Ok, entonces, límites entre la manipulación y la desinformación. Lo pregunta alguien acá, ¿cómo podrían verse los límites de la manipulación y desinformación? Profe, no sé si, Morela, no sé si quieres si alguno, profesor, también quiere algo, por supuesto, bienvenido. Gracias, Lumel. Primero quiero responder eso, quiero volver a la anterior, ¿no? ¿Cómo vencer al algoritmo? No creo que no se puede vencer. Él está hecho sí que para ser invencible. Lo que nosotros que hacer es y volver hacia lo que es la esencia de las prácticas. Si nosotros, la educación ya está tomando información para construir la interacción contigo, nosotros tenemos que empezar a cambiar entonces nuestra práctica. Y eso yo me lo aprendí de uno de mis estudiantes. Me decía, profe, no dure más de 6 segundos en ese contenido, porque el séptimo segundo ya el algoritmo me empezó a chupar información. Entonces, la tecnología siempre va a ir adelante de lo que es el usuario y va a ir generando, no sé, estrategias, modelos a nosotros como usuarios. Algo que aprendí hace años de Oscar Lucien, aplicar la ley del judo. La ley del judo es, bueno, y creo que Gianfredi es practicar artes marciales, por cierto. La ley del judo, ¿cuál es? Utilizar la fuerza del algoritmo. La fuerza del algoritmo es que sabemos que tiene que chupa mis contenidos a los 6 segundos, entonces yo tengo que, bien como usuario, cambiar mi práctica, pero también como generadores de contenidos tenemos que utilizar o aprender a utilizar esos canales y esas estrategias que el propio algoritmo utiliza. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que el algoritmo busca personas de, no sé, mujeres gorditas de mayores de 60 años. Entonces, tenemos que nosotros empezar a generar contenido, digo, como periodistas, como creadores de contenido que queremos combatir la desinformación, generar contenido focalizado para que el propio algoritmo funcione a favor de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Lo decía una de las participantes en una de las historias anteriores. Copiar. Lo primero es copiar lo que funciona. Entonces empecemos a copiar lo que funciona, la estructura de contenido, cómo se construye esa narrativa, dónde está la emoción, dónde está el giro, en fin, todos esos elementos aprenderlos, copiarlos, pero va a llenarlos de nuevos contenidos. Una vez que nosotros llenamos de nuevo contenido y utilizamos la estrategia del algoritmo, creo que vamos a tener por lo menos andar en un paso más para generar estas nuevas narrativas, por supuesto, pero también de brindarle herramientas y empoderar a las personas. A lo largo de toda la tertulia he estado pensando mucho en el tema educativo y perdona que me distraiga un poquito, Luzmeli, pero creo que cada vez más, ya como promotora de la comunicación y la educación para los medios, la escuela, todo el sistema educativo tiene que percatarse y darse cuenta de la necesidad de integrar los contenidos mediáticos en el sistema, en los programas, en los currículos. ¿Por qué? Porque la gente está interactuando más con contenidos mediáticos que con textos, que con otros textos, con textos escolares. Entonces, tenemos que empezar también a cambiar el paradigma de formación
para comprender que nuestros referentes y los referentes de los jóvenes y de los niños están en otro lado. Entonces, trabajar en ese sentido. Los límites entre la manipulación y la desinformación. El límite, no hay límite porque la desinformación generalmente lo que busca es manipular a una audiencia para intencional o no, manipular a una audiencia o a un usuario para que consuma o no bien o consuma, crea la versión de los hechos que estoy presentando. Entonces, desde mi punto de vista, no hay límite, sino que una incluye a la otra. Gracias. También tenemos otra pregunta sobre las empresas generadoras de contenido en escenarios. Eso también ayuda a comprender un poco cómo en letales, digamos, tácticas antiguas de campaña negativa y todo esto, pero aumentado muchísimo con el uso de tecnología. Sí, esa investigación encontró que estas agencias de asesoría política usaban estas técnicas viejas de filtrar información falsa, propaganda negra, confundir, falsas encuestas, como lo estaba señalando, y algunos incluso admitieron que utilizaban bots y otras, pero siempre decían que dentro del marco legal, que a veces es un poco gris. Sin embargo, es muy importante decir que la mayoría de la desinformación electoral no tiene un origen preciso. Es decir, si hoy empieza a circular una exit poll, en ese momento, el día de la elección, una exit poll, o hoy una encuesta, es muy difícil que sepamos. E incluso en Venezuela hace poco se hizo de moda que Data Analysis dijera que eso no era Data Analysis, Mega Analysis dijera que eso no era de Mega Analysis, o esas confusiones de que era privado, no eran privados, sí, es decir, hay una confusión de que si esa encuesta se podía distribuir, si era falsa, verdadera, si estaban todas las láminas, ¿no? Es decir, que nos confundieron sobre si lo que estábamos viendo era real o no, o si era público o no era público, ¿no? Pero sin embargo, el gran problema es que no sabemos dónde está el grueso de la desinformación. Recuerden cuando ya venía la intervención militar en el 2019. Es decir, ahí no se pudo conocer, o lo que estaba diciendo Morela sobre esta familia que intentaba disuadir a sus familiares y se les salió de las manos, ¿no? Entonces, el problema es que, aunque hay estas prácticas que esperaríamos que pudiésemos regular a las agencias de asesoría política, la mayoría no sabemos dónde está. Pero además, si pensamos en los países donde sí se regula las fake news, la desinformación, entonces estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de países donde ¿quién decide qué es falso y verdadero? Una persona que tiene 70 años en el poder. Imagínate, le daríamos el poder, como está sucediendo ahora, a Maduro, a Milei, a Bukele, a Lula, a decir qué es verdadero y qué es falso. Entonces hay una discrecionalidad demasiado grande. Y hace poco, y con esto cierro, los fact-checkers del mundo hemos estado pensando, disertando sobre el fact-checking institucional que existe ahora en México y en Brasil, una agencia estatal pagada con dinero público que establece qué es verdadero y qué es falso. Y eso pareciera una mezcla entre buenas intenciones y una línea roja demasiado peligrosa de permitirle al que está en el gobierno de turno decir si algo es falso o es verdadero. Así es, mira, ya nos estamos acercando al final. Si no hay más preguntas, creo que hemos hecho todas las preguntas. Hay comentarios en el chat. Muchísimas gracias por la participación. Antes de cualquier cierre, si alguno de los profesores quiere hacer algún comentario de cierre, los invito a pedir la palabra. De experiencia de la vez anterior que me tocó moderar la tertulia, también uno de nuestros colaboradores de Efecto Cocuyo siempre pide que por favor encendamos las cámaras para hacer la respectiva foto de registro de la conversación, así que diría que eso pudiéramos empezar a hacerlo en este momento. ¿Hay algún comentario que quiera hacer alguno de los profesores para el cierre? Solo quería agregar algo sobre los límites de la manipulación y el engaño, y es que el límite es el tamaño de la formación de esa sociedad.
De verdad volvemos al origen. La formación de la gente es lo que genera las grandes sociedades o los grandes países. Ojalá pudiéramos seguir formando, seguir alfabetizando sobre esta materia y seguir elevando el nivel de conciencia que hay. El límite de eso siempre será el nivel de conciencia de la gente. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios de la profe More o de Gianfredi, les quiero agradecer a León, a los profes León, Morela y a Gianfredi, que también es instructor de temas relacionados con desinformación, por el tiempo de esta conversación. Todos tienen sus clases en la Escuela Cocuyo. Los invitados e invitadas que no tienen acceso a esa clase, pues tendrán acceso a esta conversación y sé que seguramente va a haber material de la Escuela Cocuyo en la página de la Escuela Cocuyo donde se puede ahondar en esto y seguramente cualquiera de los profesores acá y de las otras clases que se han dado en la escuela, en caso de que sí se requiera, con la profesora Ana Julia, pues seguramente puede hacerse algún tipo de sesión especial para esos estudiantes de la profe Ana. No sé si encendieron las cámaras y si ya doy paso a los créditos. Agradezco muchísimo al equipo que ha estado participando acá porque estas cosas requieren muchísima organización y planificación y hay un equipo que, como quien dice, el que hace posible que esto salga, ¿no? Danibel Gómez, directora de esta edición de la Escuela Cocuyo, a Daniel Cotilla, Irene Sarabia, a la profe Morela, que es nuestra directora académica, a Carol Ramírez, a Frankie Pancho Rullero, a Josefina Rullero, a José Ochoa, a Lil Gabriela y Víctor Manuel. Les doy las gracias por todo el apoyo y todo el trabajo que hacen para que estas tertulias y toda la Escuela Cocuyo sea posible, más todos los contenidos. Así que gracias y Carol, te dejo a ti ya el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Faltan algunos micrófonos, algunas cámaras, perdón, por ser encendidas. Ya pudimos hacer unas capturas, pero sería ideal contar con todas sus caritas allí, pues van a mostrar el lado más humano de esta súper buena tertulia. Como ustedes bien saben, ha sido un disfrute. Esta es la tercera y nos encantará. Hay muchos invitados externos, lo cual también agradecemos. Hay miembros del equipo como Frankie, entre otros, y también están varios alumnos aquí. Así que vamos a decir ya, a la cuenta de 3, pues bueno, ya va la vencida, la última fotito y ya podemos salir todos. Bueno, 3, 2, 1. Gracias a todos. Ya pueden cerrar sus micrófonos, Luzmeli, si deseas despedir o ya damos por cerrada la tertulia de hoy. No, sí, que agradecer también a todos los que participaron porque estamos en jueves, víspera del inicio de la Semana Santa en nuestros países y sé que, bueno, todo el mundo anda seguramente cerrando cosas para descansar la próxima semana. Así que muchísimas gracias y después la próxima semana arriba sería la última tertulia, ¿no, Carol? A la que también están invitados Sí, todos los que quieran sí. anotar. Así es, muchísimas gracias. Les llegará la invitación igualmente por nuestras redes sociales. Van a acceder. Es muy importante que se registren con antelación y es muy importante que sigan algunas instrucciones como tener una cuenta Gmail para que puedan entrar y suscribirse sin ningún problema. Es un gusto para nosotros. También van a poder disfrutar de la tertulia en diferido para quienes no pudieron disfrutarla. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Gracias a todos. Aprendí muchísimo con esta tertulia. Así Ay, es. yo también. Gracias. Chao, Gracias gracias. a todos, ¿verdad? Bueno, Nos gracias. seguimos viendo. Hasta luego. Abrazos. Chao.